Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Migrantes organizan en México una nueva caravana con destino a Estados Unidos. En alerta organismos de atención humanitaria por el nuevo desplazamiento masivo. 3 cortes estadounidenses piden extradición de Otoniel, narcotraficante recién capturado en Colombia. Y una flota de más de 300 barcos de bandera china amenaza el ecosistema en las Islas Galápagos. La Voz de América presenta Enjambre Flotante. Les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Diva Lizeth Cash y esto es El Mundo al Día, desde los estudios en Washington. Y pasamos inmediatamente a México, donde avanza hacia Estados Unidos una nueva caravana de migrantes constituida este fin de semana. Miles de ellos evadieron la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y ahora avanzan con intenciones de realizar una protesta en la capital mexicana. Desde allí, José Víctor Rodríguez nos presenta el siguiente informe. Más de 3,000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, avanzan hacia la Ciudad de México con la intención de hacer un mitin y luego dirigirse hacia la frontera con los Estados Unidos. ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración no puede atender a estas personas? Eso es lo que le estamos diciendo al presidente de la República. Eso es lo que le decimos al pueblo. Eso le decimos al mundo. Necesitamos ser atendidos conforme a la ley de migración. Tras evadir un contingente de la Guardia Nacional este fin de semana, cuando inició la marcha, las personas avanzan junto con mujeres, niños y ancianos, algunos hasta con carriolas en mano. No sé hasta dónde vamos a avanzar porque realmente todo depende de la mujer y los niños. A ese ritmo, ese es el... Sí, al ritmo muy lento, muy lento. Luego del cierre de la frontera con los Estados Unidos por la pandemia por COVID-19, migrantes aprovechan su estancia en México para solicitar amparos ante la justicia mexicana con la perspectiva de solicitud de tránsito temporal. Lo único que en migración no te deja agarrar buses, pues te baja, porque para ellos no es válido, pero sí en realidad sí es válido porque viene autentificado con sello y con todas las firmas electrónicas de todos los jueces del Poder Judicial. El contingente avanza ante la mirada de la autoridad migratoria mexicana, pero lo hace muy lento, ya que impiden el uso del transporte público para cumplir su objetivo. José Víctor Rodríguez, Voz de América, Ciudad de México. Mientras tanto, la Organización Internacional de Migraciones y otros entes de asistencia humanitaria siguen de cerca esta nueva caravana en su camino a Estados Unidos. Aunque el asilo en México es una posibilidad, el reto sobrepasa la capacidad de respuesta estatal. Vamos a las Naciones Unidas en Nueva York con Celia Mendoza. Celia, ¿a qué se enfrenta esta caravana con la petición de asilo en México? Retrasos y un gran número de personas que ya están en lista para obtener el asilo dentro de México, han asegurado las autoridades de migración, pero también los organismos internacionales que le dan seguimiento a esta nueva caravana. La Organización Internacional de las Migraciones, adscrita a la ONU y con presencia permanente en Tapachula, México, sigue de cerca la movilización hacia el norte de miles de migrantes que buscan respuesta a sus peticiones de asilo en México o en Estados Unidos, explicó a La Voz de América Alberto Cabezas, coordinador de comunicación de la OIM. Hay, por supuesto, una necesidad de saber qué opciones de regularización podrían tener estas personas. Hasta el momento la más fuerte es la solicitud de asilo en México. Eso es algo que se ha activado, pero que sabemos también que lleva tiempo y que las autoridades están tratando de que sea más ágil de lo que está siendo últimamente. La OIM sigue el trayecto de los miembros de la caravana, que incluye familias con niños y quienes han indicado su intención de dirigirse a la Ciudad de México. Lo que tenemos es un equipo que se suma a este contingente y que lo acompaña continuamente para saber dónde está, cómo está y tratar de detectar necesidades que tienen estas personas. Por su parte, Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, en respuesta a La Voz de América, hizo un llamado para que los países en la región respondan a las causas fundamentales de la migración.
Es solo un recordatorio a los Estados miembros para abordar en su conjunto el tema de la migración y trabajar a través del Pacto Mundial sobre Migración que tenemos. Que los países de destino, los países de origen y los países de tránsito deben trabajar juntos para asegurarse de que las personas sean tratadas con el mínimo de dignidad humana. La OIM también ha hecho una alerta frente a la vulnerabilidad de estos migrantes, asegurando que ellos se manejan por áreas desconocidas y que es importante que se mantengan acompañados y en comunicación con sus familiares para evitar ser víctimas de aquellos grupos al margen de la ley. Gracias a Celia Mendoza desde Nueva York. Y 3 cortes estadounidenses piden la extradición del capo capturado durante las últimas horas en Colombia tras una sigilosa operación de inteligencia. Nos conectamos ahora con Yair Díaz en Colombia. Yair, ¿qué es lo último sobre este proceso de extradición de alias Otoniel? Divalicet, la extradición de alias Otoniel es un hecho, según el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano. Este es el siguiente paso tras la captura del narcotraficante más buscado en Colombia y por quien el gobierno y los Estados Unidos ofrecía $5 millones. Alias Otoniel es un criminal de la peor calaña, pedido en extradición por Estados Unidos. Casi el 30% del total de las toneladas de coca que eran sacadas de Colombia eran sacadas por el Clan del Golfo, precisamente por eso esa orden de extradición. Según el gobierno de Colombia, Otoniel llevaba años en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y había una importante recompensa para quien ayudara con información que permitiera su captura. Las 2 recompensas serán pagadas. Hay información que fue suministrada por miembros del Clan del Golfo que sirvió para la captura. Contra el jefe del Clan del Golfo habían sido emitidas 128 órdenes de captura, 2 circulares rojas de Interpol, 7 sentencias condenatorias y 8 medidas de aseguramiento. Alias Otoniel es realmente comparable únicamente con delincuentes de la ralea de Pablo Escobar. Desde el año 2015, las autoridades colombianas iniciaron un operativo para capturar a Otoniel en el que participaban unos 1.200 efectivos pertenecientes a los grupos élites mejor preparados del país. En múltiples ocasiones le informamos a los colombianos que se encontraba en la zona del Nudo de Paramillo. Importante esa información porque empezamos a recibir información de inmediato de muchísimas fuentes humanas que dieron información valiosa para entender cómo estaba moviéndose. El gobierno de Colombia ha dicho que alias Otoniel podría ser extraditado a los Estados Unidos en menos de un mes. Regreso contigo, Diva. Gracias a Yair Díaz en Colombia. Y pasamos a más información. Hasta el Parlamento del Reino Unido llegó la ex empleada de Facebook que denuncia el trato que esa red social da a los mensajes que promueven violencia y odio. Jacopo Luzzi nos reporta qué planteó Frances Haugen ante el Parlamento británico. Facebook pasa por su mayor crisis. Mientras se enfrenta a investigaciones iniciadas por legisladores, la opinión pública critica su monopolio al comenzar a difundirse los miles de documentos, llamados los papeles de Facebook, que la ex empleada Frances Haugen proporcionó al Congreso estadounidense. Los papeles se revelan que Facebook en los últimos años habría sembrado conscientemente discordia y violencia. El escenario es tan nefasto que Haugen fue hasta el Parlamento británico para testificar sobre Facebook. Y como vieron, ellos detectan entre el 3 y el 5% de cosas como los mensajes de odio. Detectan el 0,8% del contenido que incita a la violencia. La clasificación basada en la interacción prioriza este tipo de contenido extremo. Estoy profundamente preocupada por su falta de inversión en idiomas distintos del inglés y cómo engañan al público diciéndoles que los están apoyando. Haugen pidió a los legisladores de Reino Unido actuar contra la clasificación de contenidos basada en la interacción, que ampliaría las publicaciones extremas, y acusó al gigante californiano de poner su crecimiento antes que la seguridad de sus usuarios. Creo que es un gran peligro para la democracia y las sociedades de todo el mundo omitir el daño social. Los legisladores estadounidenses han pedido que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, testifique. Y el pasado viernes, otro ex empleado de Facebook presentó de forma anónima una denuncia contra la empresa con acusaciones similares a las de Haugen. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y como una decepción histórica es calificado Daniel Ortega por una organización no gubernamental con sede en Washington que algunas características, algunas décadas atrás, vio con buenos ojos al hombre más fuerte de Nicaragua. De derechos humanos, el récord de Daniel Ortega es increíblemente trágico. Pero hace 40 años para organizaciones como WOLA, la imagen de Daniel Ortega era la opuesta. A comienzos del siglo XXI, Ortega se proyectaba como un férreo defensor de la democracia, liderando el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy este mismo organismo lo descalifica. Como una decepción histórica, ¿no? Porque cuando el sandinismo llega al poder justamente reivindicado porque dejaba detrás o ponía de lado lo que habían sido años de una dictadura muy brutal, como fue la dictadura de los Somoza. Sus promesas de empoderamiento y trato digno a la comunidad campesina e indígena, que también fueron creídas por legisladores estadounidenses como Bernie Sanders, fueron expectativas que se disiparon ante la sistemática violación a los derechos humanos que ahora promueve el gobierno de Daniel Ortega. Una de las cosas que más nos preocupa desde WOLA es la arremetida contra la oposición política propiamente dicho o contra cualquier persona o sociedad civil que critique a Ortega. Amnistía Internacional también se ha sumado a los cuestionamientos y considera que una cuarta presidencia de Ortega es un inminente peligro debido a la impunidad que impera en su gobierno. Se corre el peligro de que se perpetúen las estructuras de impunidad que han asegurado que hasta el momento ninguna víctima de violaciones a derechos humanos en el contexto de la crisis reciba y tenga acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación. El 7 de noviembre se realizarán las elecciones y no hay señales que el mandatario cambie su rumbo pese a los reclamos de sus antiguos aliados. Mientras se espera que sea aprobada en Estados Unidos la vacuna para niños entre los 5 y 11 años, crece la brecha entre padres que desean vacunar a sus hijos y los que no. José Pernalete nos presenta argumentos de parte y parte. Mientras la comunidad científica y de salud pública esperan por la aprobación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a la vacunación de niños entre 5 y 11 años de edad, algunos adultos han manifestado confianza en esa decisión que a su juicio protege a la población de manera integral. Positivo, todo lo acepto y asumo que los científicos tienen la capacidad para ser responsables y que todo vaya por un camino que no dañen en ningún momento a ninguna persona, a ningún niño. Está muy bien estudiado, están muy bien calificados los científicos en este país. El comienzo de clases presenciales se convirtió en un riesgo potencial a la población infantil. Sí, todo lo que sea medicina que ya se ha comprobado que es buena, debería de aplicársele a los niños también. Sin embargo, no todos los padres están de acuerdo con este paso a la inmunización de la población estadounidense en contra del coronavirus. De hecho, prefieren esperar y obtener más resultados de los estudios en desarrollo. Por supuesto, porque todavía se están probando los niños, ¿no? Y todavía son muy jóvenes para recibir algo, los niños todavía no han madurado. Estimaciones de la Casa Blanca indican que 28 millones de infantes pueden ser elegibles para esta etapa de la vacunación. El suministro de las dosis y cadena de distribución y almacenaje está garantizado de acuerdo al gobierno de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y con 5 millones de vacunas procedentes de Cuba y Rusia, Nicaragua comienza una nueva jornada de vacunación. Desde Managua, Donaldo Hernández nos informa. Auralila y sus 2 niñas llegaron muy temprano al Centro de Salud Pedro Altamirano, ubicado en el centro de Managua. Sus hijas recibirán la primera dosis de la vacuna cubana Abdalá. Es la primera vez que se va a suministrar. Yo se lo vengo a poner porque quiero que estén bien ellos. Nicaragua tiene previsto vacunar a más de 2 millones de niños entre 2 y 17 años, con las dosis cubanas Soberana 2 y Abdalá. Muy bueno porque así tenemos una mejor protección para el virus que anda. Este lunes también empezaron a ser inyectadas personas entre 18 y 29 años con la vacuna rusa Sputnik Light de dosis única. La meta es inmunizar en este grupo a más de 3 millones de personas.
Algunos médicos independientes critican que las vacunas cubanas y rusas no han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, algunos ciudadanos defienden su uso. O sea, la gente se pone a pelear que la vacuna aquí, que la vacuna allá. Si esa es la que ponen, el gobierno pone esta, está bien. A pesar de los esfuerzos de las autoridades gubernamentales, Nicaragua sigue siendo el país de Centroamérica con el porcentaje más bajo de ciudadanos vacunados. Sí tenemos la capacidad, pero lo que nos falta es que exista la voluntad política para proteger a la población nicaragüense de esta pandemia. Según la Universidad de Oxford, solo el 5% de la población nicaragüense está plenamente vacunada contra el COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Ecuador persiste la conmoción tras el asesinato de quien fuese considerado el mejor velocista de su historia, Alex Quiñones. Tal como nos cuenta Néstor Aguilera, el homicidio ocurrió durante un estado de excepción impuesto para afrontar la creciente violencia. Murieron algunos amigos, algunos eran pandilleros, otros murieron por balas perdidas. Claro, yo crecí ahí, nací ahí. Así relataba el atleta olímpico Alex Quiñones en una entrevista hace un par de años las difíciles condiciones en las que creció en medio de la violencia armada. Esa misma violencia le cegó la vida en un sector popular de Guayaquil, lo que generó conmoción entre los ecuatorianos frente al clima de violencia que atraviesa el país andino. Hoy todos estamos expuestos lamentablemente a estos índices de violencia, de criminalidad que desemboca en una situación como la que estamos pasando al momento, que es el asesinato de un héroe deportivo. Quiñones es considerado el mejor velocista ecuatoriano de la historia tras disputar la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y obtener el bronce en el Mundial de Doha en 2019. El asesinato del deportista se produjo mientras se encontraba en la calle junto al cantante de música urbana Christopher Arcaya Ramírez. Las primeras hipótesis apuntan a que Quiñones pudo ser una víctima colateral, producto de una confusión. El problema delincuencial y de crimen organizado en el país se ha vuelto un problema desde mi punto de vista de seguridad nacional, porque no es la delincuencia común quien nos está atacando. El crimen se produjo en medio de un estado de excepción impuesto por el presidente Guillermo Lasso. Horas antes del hecho, la ministra de Gobierno destacaba los resultados alcanzados a través de la medida. Los operativos de manera conjunta con las Fuerzas Armadas Nacionales están funcionando a nivel nacional. En lo que va de 2021 en Guayaquil y sus alrededores se registran más de 500 muertes violentas según la Policía Nacional. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Y como poco probable ven analistas consultados por La Voz de América un posible restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, existe un favor decisivo que podría cambiar drásticamente esta conclusión y Adriana Núñez nos explica por qué. Venezuela y Colombia conformaron comisiones legislativas la semana pasada para trabajar en el restablecimiento de las relaciones comerciales, diplomáticas y consulares rotas desde 2019. Colombia y Venezuela tenemos que resolver nuestros problemas en paz. La decisión de restablecer los nexos diplomáticos es responsabilidad de los presidentes de ambas naciones y no de sus congresos. Pero el mandatario colombiano Iván Duque no reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela. Reconocerlo sería una claudicación en los valores que ha defendido históricamente nuestro país. A pesar de estas posiciones encontradas, a juicio de analistas, el panorama podría cambiar en mayo de 2022, cuando Colombia elige nuevo presidente. Hay un crecimiento del centro y pareciera que los centristas están llamando a no seguir con esta política de desconocer el poder de facto que tiene Venezuela, independientemente del origen, si es democrático o no. Lo que podría darse incluso antes es el restablecimiento del comercio binacional. Ya el mes pasado se acordó reabrir los puentes fronterizos, cerrados por orden de Maduro en 2019. Aunque por ahora no ha habido intercambio de mercancías, el sector se muestra esperanzado. Porque se requiere generar señales que den confianza para la reconstrucción de la relación y no que los pasos que se avancen después tengamos que volver para atrás. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Caracas.
Y vamos hasta Sudán porque el general Abdel Fattah Burhan declaró este lunes un estado de emergencia en la nación africana tras detener al primer ministro en funciones justo cuando se acerca la fecha para que civiles asuman el gobierno. El Ministerio de Información denunció como un golpe de estado el proceder de los militares mientras que miles de personas protestaron en las calles. Crecen las denuncias por el impacto que generan más de 300 barcos chinos que pescan de manera intensiva cerca de las Islas Galápagos. Desde múltiples perspectivas, Jaime Moreno, de La Voz de América en Ecuador, explora el impacto de esa actividad en el ecosistema marino. El primer episodio de Enjambre Flotante. Cogen todo lo que está a su alcance. Walter Borbor vive en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador. Es cuarta generación de pescadores en su familia, pero teme que esta sea la última. Asegura que un enjambre flotante, una flota pesquera con 350 barcos de bandera china, amenaza la pesca en las Galápagos. Y se van llevando infinidad de especies, y es una explotación a mayor escala. Entre las 3.500 especies que habitan la reserva, hay diversidad de tiburones. Ellos son altamente apetecidos y quedan expuestos a su captura cuando salen del área protegida. En 2017, las autoridades incautaron un barco chino con 7.000 especímenes. Algo que nos llamó la atención a la comunidad de Galápagos. Tras 4 años de investigación, se estableció que de las 12 especies que hallaron en el barco, 9 están en riesgo de extinción. Esto no es pesca incidental. Esto es una pesca dirigida a tiburones. Al ser cuestionado sobre el caso por La Voz de América, el embajador de China, Chen Guoyu, aseguró: el gobierno chino también prohíbe de manera estricta a todos los barcos pescar especies marinas protegidas y en peligro de extinción. Pero tanto científicos como autoridades y los propios pescadores llevan años leyendo señales de alerta. Porque en la parte continental ya no tienen que pescar los compañeros pescadores artesanales. Este barco, por ejemplo, tenía 6 congeladores y solo un congelador y medio estaba ocupado. Entonces ese barco iba a seguir llenándose de tiburones. Y esta no es la única razón por la que temen que las Galápagos están amenazadas por un enjambre flotante. Jaime Moreno, Voz de América. Y usted recuerde que la emisión completa de esta serie la puede encontrar en boasnoticias.com. Y la Ciudad de México se prepara en grande para su tradicional desfile del Día de los Muertos. Artesanos dan los últimos toques a carrozas gigantes, disfraces y, por supuesto, las tradicionales calaveras. Los organizadores esperan que se repita el éxito del 2019, cuando 3 millones de espectadores asistieron. Tras ser cancelada el año pasado debido a la pandemia del COVID-19, esta cuarta edición está inspirada en la película de James Bond del 2015, Spectre, y comenzará el día de Halloween, el domingo 31 de octubre. Y con estas imágenes llegamos al final de nuestro show. Les acompañó Diva Lizeth Cash. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.